En una planta procesadora de lácteos, se empaquetó una caja de leche la cual contenía una sustancia capaz de otorgarle durante un extenso periodo de tiempo unas habilidades sobrehumanas y poderes dignos de la ciencia ficción a quien la bebiera. Esto era resultado de extensas y complicadas investigaciones llevadas a cabo por el gobierno para lograr tener al tan ansiado superhombre, pero que por un error fatal de cálculo y transporte, el empaquetamiento acabó en la industria siendo tratado como otro producto más, en vez de ir destinada de manera disimulada al sujeto de prueba original al cual se le iba a hacer beber de la sustancia. Una vez el producto llegó a uno de los supermercados de la ciudad, fue posicionado en la sección de lácteos junto a otras cajas de leche y yogures. En la mañana del día siguiente, doña Florinda fue al supermercado a comprar la mercadería para ella y su hijo. Escogió los alimentos esenciales como huevos, pastas, legumbres, leche, arroz y otros condimentos. Al volver temprano a la vecindad, preparó la mesa para el desayuno, y cuando Kiko fue a sentarse a la mesa, este decidió servirse un plato de cereal con leche para comer. Minutos después de degustar la leche, sintió un sabor extraño. «Mami, esta leche sabe como a metal», dijo Kiko con un poco de desagrado. «Tranquilo tesoro, puede ser porque cambié de marca, pero revisé la fecha de caducidad y estaba todo correcto», le respondió doña Florinda. Kiko quedó más tranquilo con la explicación que le dio su madre, y siguió comiendo hasta saciarse, y siguió echándole leche al plato hasta vaciar la caja, ya que le gustaba el sabor de la mezcla entre el lácteo y el azúcar de los cereales. Luego de haber terminado, se levantó de la mesa y salió a jugar al patio mientras veía si el chavo pasaba para así divertirse juntos. Ya al anochecer, Kiko se preparaba para descansar, pero sentía un extraño dolor en los huesos, y una migraña en los ojos, casi como una fiebre intensa o una insolación, a pesar de que se había aplicado bloqueador solar y se había expuesto lo menos posible al sol. Por lo que le avisó a su madre, y ésta le dijo que descanse, luego de darle paracetamol. Desafortunadamente, Kiko se despertaba constantemente por los intensos dolores en todo su cuerpo, y este prefería quedarse con la explicación de su madre de que quizás era alguna alergia que había agarrado, y que durmiendo se le pasaría el malestar. A la mañana siguiente, Kiko se sentía mucho mejor, ya que no tenía dolor en los ojos y en el cuerpo, por lo que asistió a la escuela, despreocupado de lo que había acontecido el día anterior. En la clase, hubo un examen escrito y Kiko pudo terminar antes del tiempo establecido, por lo que salió a jugar al patio junto con Ñoño, el cual también había acabado su evaluación. Una vez en el patio, comenzaron a jugar a los balonazos, y en reiteradas ocasiones, Kiko tiraba muy lejos la pelota, por lo que Ñoño la debía de ir a buscar, ya que este se encontraba más cerca. Luego de que Kiko haya vuelto a lanzar la pelota muy lejos, Ñoño fue nuevamente a buscarla molesto, pero en esta ocasión volvió con las manos vacías, y cuando Kiko le preguntó por el balón, Ñoño le respondió molesto: «Lo he ido a buscar todas estas veces en las que tú lo has tirado lejos, y ya estoy harto de ir yo a traerla», dijo Ñoño cansado y furioso. «Pero esta vez no la tiraré tan lejos, solo tráela y sigamos jugando», le respondió Kiko, intentando excusarse. «No», contestó Ñoño enojado. «Que sí», dijo Kiko, con un tono más serio. «Que no». «Que sí». «No». «¿Que la vayas a buscar?» Kiko quedó atónito por lo que acababa de hacer. Miró hacia todos lados buscando a alguien que lo haya visto, pero eran los únicos ahí, o en este caso, solo Kiko estaba en el patio en ese momento. En completa confusión, decidió trasladar rápidamente a Ñoño detrás de unos arbustos, completamente consumido por el pánico y tratando de ignorar lo que había hecho ya que se estaba paralizando del terror. Luego, fue apresurado a los lavaderos del patio, a limpiarse la mano mientras temblaba, y tras secarlas, fue a paso rápido hacia la salida de la escuela, aprovechando que nadie estaba supervisando el portón, y huyó rumbo a la vecindad, ignorando sus cuadernos y útiles los cuales habían quedado en el salón de clases. Luego de que las autoridades acordonaran el área, los servicios médicos asistieron a Ñoño.
Le dieron la impactante noticia al señor Barriga, el cual cayó al piso completamente impactado, incapaz de creer lo que le decían. La versión inicial fue que un desconocido entró al colegio, afectando gravemente a Ñoño y llevándose a Kiko. Pero descartaron esa teoría cuando doña Florinda llegó a su casa y encontró a su hijo oculto en el armario, temeroso por lo que había pasado y preocupado de que no lo hayan descubierto como el culpable. Los oficiales comprendieron que Kiko no diera ninguna declaración, ya que sabían de la magnitud del trauma que lo ocurrido le generó. Por lo que lo descartaron inmediatamente como culpable, incluso teniendo en cuenta las manchas de su traje. Doña Florinda fue bastante comprensiva con su hijo, y aseguraba que nada de lo que pasó había sido su culpa. Por su parte, nadie en la vecindad ni ninguno de sus amigos creía que había sido Kiko el causante del perecimiento de Ñoño, porque no lo creían capaz de cometer algo así. El señor Barriga estaba tan consumido por la tristeza y la culpa, que ya no le reclamaba los 14 meses de renta a don Ramón. Todo lo que había conseguido era para su hijo, pero este ya no estaba con él, por lo que seguía su día a día sin estar consciente de su existencia, cobrando la renta en los otros departamentos de forma automática y con una expresión carente de emoción. Por su parte, Kiko había estado lidiando con secuelas e imágenes de Ñoño durante días, con una tristeza desgarradora. Incluso cuando trataba de distraerse a toda costa jugando con su pelota y con el chavo. Sentía un remordimiento junto con una confusión por lo que hizo, ya que no se explicaba cómo pudo tener la fuerza suficiente como para derribarlo. Era tanta la angustia que sentía, que en un punto decidió salir de su casa sin avisar, mientras su mamá estaba de compras. Al caminar, llegó a una carretera desolada, y decidió sentarse a un costado de la vereda, para poder pensar un poco. Se pellizcó para ver si todo era un sueño, pero solo le dolió. Se trató de convencer que Ñoño solo estaba muy enfermo y por eso tenía tan débil la piel, pero esa versión no cuadraba por más que se lo intentaba creer. Cuando ya decidió ir a su casa, no midió bien el equilibrio, y cayó. Pero sorpresivamente, quedó flotando inmóvil en el aire. Intentó aletear viendo si podía salir de ese trance, pero solo se movió unos cuantos centímetros. Intentó gritar pidiendo ayuda, pero no vino nadie. Se intentó concentrar, pensando en que podía descender lentamente al suelo, y se dio cuenta de que lo estaba logrando. Cuando aterrizó en el suelo, se extrañó por lo que acababa de suceder, y pensó que algo había fallado. Al volver a su casa, su madre le preguntó dónde había estado, y él le dijo que solo había ido a preguntar a la tienda de la esquina si tenían unos dulces ácidos, y le mencionó a su madre que ya no necesitaba terapia para superar lo que había ocurrido con Ñoño, ya que le dijo que en el momento del suceso, él no había visto nada, y solo por el susto no quiso hablar de lo que vio, y le mencionó que con el cuidado que ella le daba, le hacía sentir mucha más seguridad que cualquier psicólogo, lo que fue un alivio para ella. Esa noche, Kiko se acostó más tranquilo, y comenzó a sospechar de que había desarrollado habilidades sobrehumanas, como los superhéroes más poderosos de la ficción. Según su teoría, comenzaba a imaginarse que su padre, el marinero, había venido de otro planeta a estar junto a su madre, y así él obtuvo los poderes heredados de alguna manera. Ignorando por completo la leche con sabor a metal que había tomado en el desayuno hace días. Con el pasar del tiempo, Kiko iba al mismo sitio desolado en el cual descubrió su habilidad, aprovechando que tenía permiso de su madre y de los directores para faltar a la escuela y se dedicaba a entrenar lo que había descubierto. Estuvo perfeccionando su poder cada vez más. Hasta que finalmente pudo controlar su vuelo de una manera lo suficientemente estable, como para saber cuándo detenerse o qué tan alto elevarse. En uno de los días en los que ascendía por las nubes para distraerse y no pensar en lo de Ñoño, escuchó sonidos de una turbulencia, pero no pudo ver a tiempo de dónde provenía el ruido, por lo que no pudo evitar lo que estaba a punto de suceder.
Kiko, el cual estaba completamente ileso al impacto y solo mostraba rasguños en la ropa, se sentía aturdido e impactado por lo sucedido, y decidió descender a la ciudad lo más rápido posible para ver lo que había causado. Al cabo de varios minutos sobrevolando la zona, notó llegar a fuerzas especiales en la calle, a unos metros de la zona de colisión, los cuales parecían estar en posturas de defensa. Kiko en el aire, trató de explicarles lo que pasaba a los oficiales, pero su voz fue opacada instantáneamente por los estruendos. De manera sorpresiva, estos no le hacían nada y solo rebotaban en su rostro. La situación duró extensos minutos. Kiko, mientras los destellos seguían rebotando en su rostro y él se encontraba flotando en el aire, mucho más serio y bastante molesto porque no escuchaban sus explicaciones, decidió responder a las fuerzas que intentaban derribarlo, con una habilidad que había estado desarrollando a la par de su vuelo. Luego de haber dejado un caos, Kiko escapó volando, y fue a parar a una gran juguetería, en donde ordenó a todas las personas abandonar el lugar, incluidos los empleados. Decidió que ese sería su refugio, ya que tenía la sensación y el miedo de que su madre lo regañaría duramente por todo lo que había ocasionado. Por otro lado, el gobierno había estado trabajando y entrenando a un superagente que tuviera todas las capacidades de detener al sujeto de prueba fallido, el cual estaba dejando estragos por la ciudad. Alguien tan habilidoso con su labor y decidido a imponer orden, que no fuese la burla de nadie y demuestre su gran habilidad. En la tarde de ese mismo día, don Ramón se encontraba en su casa viendo la televisión, atento a ver algo que parecía estar esperando, y cuando vio en las noticias lo ocurrido con Kiko, llamó al chavo para que viera lo que estaba ocurriendo. Actualmente, se reportan diversos testimonios indicando que el sospechoso huyó a la gran juguetería, y que se ha alojado allí. Se están desplegando diversos operativos de parte del gobierno para poder detener al individuo, el cual posee una extraña capacidad de vuelo y de lanzar rayos láser por sus ojos, sumándole una inmensa resistencia y durabilidad incluso contra impactos. ¿Quién será ese supervillano Rondamón, y por qué deja destruir a la ciudad en vez de cuidarla? Le preguntó el chavo. Chavo, voy a intentar decírtelo de la forma más apresurada posible, y quizás pienses que esto no es cierto, pero esa persona no es más ni menos que Kiko, y necesito que me acompañes a la gran juguetería de la ciudad, ya que se está escondiendo ahí. El plan es simple, ya que como eres su amigo, no te debería de hacer nada y tú tampoco deberías de molestarlo para que no te lastime, y mientras lo distraes yo llegaré con un utensilio que podrá detenerlo y así le quitamos sus poderes y todo vuelve más o menos a la normalidad. ¿Te parece? Le contestó. Está bien Rondamón, ya veo por qué Kiko nunca estaba en casa cuando yo lo buscaba para jugar, pero prométame que usted evitará que Kiko me rompa todo lo que se llama cara, y también prométame que no le hará nada malo a él, ya que quizás es medio burro a veces, pero solo debe de estar asustado. Dijo el chavo luego de minutos de estar pensando en si sería buena idea acompañarle. De acuerdo chavito, no te preocupes por eso, todo estará bien. ¿Puedo ir yo también? Añadió la Chilindrina, la cual venía de la cocina escuchando lo que tramaba su padre. No mija. Prefiero que te quedes aquí a salvo. Le respondió don Ramón. Luego de estar insistiendo, y de que le negaran a la Chilindrina acompañarlos, ésta se fue a regañadientes a su habitación. Antes de irse, don Ramón le explicó a doña Florinda la situación, y esta, completamente desesperada, quiso acompañarlo, pero este se negó y dijo en sus palabras que, pese a ser una vieja chancluda, no merecía estar en peligro, ni mucho menos por alguien con habilidades tan poderosas como el Cachetón. Por lo tanto, doña Florinda aceptó a medias la explicación, pero le pidió a don Ramón que no le pase nada malo a su hijo, y que lo traiga sano y salvo a casa, ya que ella se encargaría de todo lo demás. Es así como el chavo y don Ramón fueron rumbo a la juguetería en un auto prestado por el gobierno, con un elaborado plan en marcha para evitar una catástrofe mucho mayor, y con un ligero pero constante sentimiento de angustia y nerviosismo.
Durante el trayecto, al chavo le pareció haber llegado una idea a la mente, y decidió compartirla con don Ramón. Ron Ramón, creo que el causante de lo que le pasó al pobre ñoño fue Kiko, ya que como dijeron las noticias, tiene poderes similares a Superman, solo que Superman tenía todos los músculos repartidos por el cuerpo y no solo en la cara, pero espero entienda a dónde voy. Tienes razón chavo, ahora que lo pienso eso tiene mucho sentido, pero lo que menos me explico es cómo alguien tan tarado como él llegó a tener esas habilidades. Quizás algo malo estoy haciendo como para no haber sido yo, pero el gobierno solo me ha dado el artefacto capaz de tener a Kiko, sin embargo no me dijeron cómo fue que obtuvo los poderes. Contestó don Ramón, y acto seguido charlar junto al chavo acerca de cómo fue que el gobierno lo contrató como un agente para detener al sujeto de prueba fallido. Finalmente, al llegar a la juguetería, la cual se encontraba completamente rodeada, don Ramón le dio las indicaciones al chavo al momento de entrar, y le aclaró a los oficiales que todo estaba bajo control. Tú entra y busca a Kiko chavo, yo estaré aquí preparando el artefacto para ver que funcione bien, ahí te alcanzo. Le dijo don Ramón al chavo, el cual asintió y decidió entrar, adentrándose en los extensos pasillos llenos de juguetes, peluches, toboganes, y piscinas de pelotas que nunca antes había visto. Al explorar, el chavo llamaba a Kiko en voz alta para ver si aparecía. Dejó de sentir miedo, y comenzó a experimentar una inmensa fascinación por todo lo que encontraba. De vez en cuando tomaba algún juguete que le gustaba mucho, pero al cabo de unos minutos después de tenerlo entre sus brazos, lo intercambiaba por otro que le parecía mucho más interesante y así sucesivamente. De igual modo, pasaba por las pastelerías y tiendas de dulces a comer toda la variedad de alimentos que ofrecían, y de tal modo que daba la impresión de haber olvidado el plan que le habían encargado. Al subir al segundo piso del complejo e ir a la sección de juegos, el chavo decidió buscar en los toboganes, en los túneles, y en las piscinas de pelotas para ver si Kiko se encontraba allí, y también como una excusa para divertirse como nunca antes lo había hecho. Tras bajar por un tobogán que daba hacia una piscina de pelotas, se topó a Kiko frente a él, el cual se encontraba llorando. Kiko, por fin te encuentro, ¿qué te pasó? Le preguntó el chavo. Chavo, ¿cómo me encontraste? Le respondió Kiko, cambiando de tema. Estuve revisando por todo el centro comercial gritando tu nombre, y te encontré ahora que me puse a buscar por los juegos. Bueno, lo que pasa es que he hecho cosas muy malas, y no sé si las has visto porque hoy varios señores con cámaras me estuvieron siguiendo en helicópteros, y me vine a esconder aquí, porque sé que mi mamita estaría muy enojada y decepcionada conmigo, y no quiero que me rete, y al igual que ustedes, no quiero que me vean como un monstruo. No te preocupes Kiko, yo no te veo como un monstruo, eres mi amigo y yo pienso que esos poderes que tienes te hacen muy genial, imagínate que ahora podremos jugar al Chapulín Colorado de manera más realista. Tienes razón chavo, gracias por decirme eso, pero, ¿tú crees que mi mami piense lo mismo? Cuidado chavo, hazte a un lado. Interrumpió don Ramón, gritando a la lejanía mientras tenía el artefacto en la mano en dirección hacia Kiko. El chavo saltó hacia un lado, y se oyó un estruendo láser impactando cerca de Kiko, pero este, con una velocidad inhumana, lo logró esquivar. Posterior a eso, Kiko encendió los rayos láser en sus ojos, y los lanzó en donde estaba don Ramón, haciendo que este cayera aturdido al suelo por el impacto, alcanzando a evitar la ráfaga de calor. Me engañaste, querías quitarme mis poderes con la chusma de don Ramón. Le dijo Kiko furioso al chavo, mientras se elevaba en el aire. El chavo sin poder contestar, comenzó a correr desesperadamente a través de los juegos, mientras Kiko por la ira que sentía, no controlaba bien su vuelo y atravesaba las paredes del lugar intentando alcanzar al chavo, mientras este se deslizaba por los toboganes, intentando escapar de la zona de juegos. Milagrosamente pudo salir, y corrió hasta encontrar una escalera mecánica, la cual Kiko intentó dejar obsoleta a la distancia con sus rayos láser, fracasando en su improvisado plan. Y al lograr bajar, el chavo se topó frente a él a doña Florinda y al profesor Girafales, los cuales habían venido a buscar a Kiko, por petición de ella, ignorando completamente las advertencias de don Ramón.
Antes de que doña Florinda pudiera pronunciar aunque sea una palabra, un sonido de láser interrumpió el encuentro, proveniente desde el segundo piso, lanzado por los ojos de Kiko, el cual, por un desesperado intento de atrapar al chavo, el objetivo alcanzado acabó siendo otro, y doña Florinda, sin comprender qué le había sucedido, cayó. Kiko, al notar lo que acaba de cometer, se quedó atónito, observando con una mirada perdida cómo el profesor Girafales gritaba de miedo e impotencia, abrazando a la mujer que más amó entre sus brazos. De pronto, otro sonido similar a un láser se escuchó, pero este había provenido del artefacto de Don Ramón, el cual esta vez sí pudo alcanzar a Kiko. Rápidamente Don Ramón se acercó a Kiko para comprobar algo, y le dio un potente pellizco, el cual sí logró provocar una reacción en él, demostrando que ya no era tan resistente. En su desesperación, Kiko escapó volando hacia el cielo, demostrando que su habilidad de vuelo aún se encontraba vigente, y huyó del lugar a gran velocidad. Por su parte, Don Ramón pidió ayuda médica para doña Florinda, y se acercó al chavo para calmarlo. Tranquilo chavo, a mí también me sorprende que todo esto no sea ninguna pesadilla y que haya pasado de verdad, las cosas cambiarán a partir de hoy, pero te prometo que vamos a estar bien. Le dijo Don Ramón, mientras el chavo miraba angustiado el cielo, preguntándose a dónde habrá ido su amigo. Kiko, por su parte, había dejado atrás la Tierra, entrando de lleno en el espacio, en donde comenzó a sentir un descenso inmenso en la temperatura, lo cual no pareció perturbarle, ya que este se encontraba con la mirada perdida, sintiendo una inmensa culpa por su comportamiento propenso a la impulsividad y la frustración, incapaz de creer todo el mal que había causado con las habilidades que obtuvo, sin comprender completamente cómo las consiguió, y lamentando haber causado desgracias incluso desde el primer momento en el que las descubrió. Lentamente, iba dejando de ejercer fuerza en seguir volando, hasta que se dejó llevar por la gravedad, flotando a la deriva en medio del espacio, pero con una dirección ya establecida.